Conoces la historia de Moisés, pero nunca te han contado el secreto más oscuro de tu familia. Una mujer que salvó al libertador de Israel cuando era solo un bebé, que se convirtió en profetisa y líder de toda una nación, pero que cometió un error tan grave que Dios la castigó con una terrible maldición delante de miles de personas. Estoy hablando de Miriam, la hermana de Moisés, y en los próximos minutos descubrirás por qué ella fue cubierta instantáneamente de lepra, por qué todo el pueblo de Israel detuvo su marcha durante 7 días por culpa de ella, y cómo esta historia olvidada revela una de las lecciones más profundas sobre el orgullo, la justicia y la misericordia en la Biblia. Si quieres conocer los secretos más ocultos de las Escrituras, deja tu me gusta ahora y prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre esta sagrada familia para siempre. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Soy Nombre y hoy nos sumergiremos en una de las historias más impactantes e incomprendidas del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en Moisés, recordamos al hombre que dividió el Mar Rojo, que habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí, que recibió los 10 mandamientos. Conocemos a Aarón, el primer sumo sacerdote, pero hay una tercera figura en esta sagrada familia que la mayoría de la gente olvida por completo. Miriam no era solo la hermana de Moisés, sino una heroína que salvó la vida del futuro libertador cuando era apenas un bebé flotando en el río Nilo. Se convirtió en profetisa, líder de alabanza y una de las mujeres más influyentes de la historia bíblica. Pero sucedió algo terrible. En un momento de orgullo y envidia, desafió la autoridad de Dios y fue castigada al instante con lepra delante de todo el pueblo de Israel. Comenta abajo. ¿Ya conocías la historia completa de Miriam? Porque lo que descubrirás hoy te sorprenderá. La heroína del Nilo. Para comprender la caída de Miriam, primero debemos comprender su grandeza. Retrocedamos en el tiempo hasta Egipto, una época de absoluto terror para el pueblo de Israel. El faraón, desesperado por el crecimiento de los hebreos, había dado una orden genocida. Todos los niños recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Imaginen la desesperación de las madres hebreas. Fue en este escenario que Jocabed, la madre de Moisés, tomó una decisión desesperada. Colocó a su bebé en una canasta impermeable y lo dejó flotar entre los juncos del río. Pero este bebé no estaba solo. Éxodo revela un detalle crucial, y su hermana se quedó a distancia para ver qué le sucedería. Esa hermana era Miriam, y no era solo una espectadora, era una guardiana. Imaginen el coraje de esta chica. Soldados egipcios por todas partes, la muerte acechando, y ella estaba allí firme, esperando el momento oportuno para actuar. Cuando la hija del faraón encontró la canasta y sintió compasión por el bebé que lloraba, Miriam vio su oportunidad. Con una inteligencia y una audacia asombrosas, se acercó a la princesa egipcia y le dijo: «Debo ir a buscar una nodriza entre las mujeres hebreas para que amamante a este niño». Genio. Miriam no solo salvó a Moisés de la muerte, sino que se encargó de que su madre lo criara, quien incluso recibió un salario por ello, todo bajo la protección de la casa real. Si te impresiona la astucia de Miriam, deja un me gusta y sigue mirando. A profetisa poderosa décadas después, cuando Dios liberó a Israel de Egipto a través de Moisés, vemos a Miriam nuevamente, ahora como una líder reconocida. Tras cruzar el Mar Rojo, el Éxodo la describe como Miriam la profetisa, hermana de Aarón. Tomó una pandereta y dirigió a todas las mujeres de Israel en un cántico de victoria y alabanza a Dios. No era solo la hermana de, era una autoridad, una profetisa, una líder de adoración, una de las 3 figuras centrales en la liberación de Israel, junto con Moisés y Aarón. Miriam ocupaba la cima del respeto y la influencia, tenía acceso directo a Dios, lideraba a la mitad de la población y era reconocida por toda la nación. Pero fue precisamente en esta posición de honor que algo comenzó a pudrirse en su corazón. Comentario: ¿crees que el poder puede corromper incluso a los siervos de Dios? Porque lo que le pasó a Miriam te impactará. La semilla venenosa. Tras la gloria del Éxodo, llegó la dura realidad del desierto. Y es en el desierto donde se revela el verdadero carácter. La heroína del Nilo, la profetisa que guió a Israel en la adoración, se enfrentaría
ahora a su propia oscuridad interior. Números nos relata el comienzo de esta tragedia. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado. La excusa fue la esposa extranjera de Moisés, pero eso fue solo la punta del iceberg. El versículo 2 revela el verdadero veneno. ¿Acaso el Señor habló solo por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nosotros? Ahí está la verdadera podredumbre, envidia, orgullo. Miriam y Aarón ocupaban cargos importantes. Ella era profetisa, él sumo sacerdote, pero empezaron a sentir celos de la relación única de Moisés con Dios. Esto no fue solo una discusión familiar, fue un desafío directo a la autoridad establecida de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios escuchó sus murmuraciones. Si te das cuenta de lo peligroso que puede ser el orgullo, deja un me gusta y quédate conmigo. Y entonces sucedió lo impensable. Inmediatamente, la ira de Dios se encendió contra ellos. De repente, Dios los llamó a los tres al tabernáculo de reunión. Imagínense la tensión. La nube de la presencia de Dios descendió y se detuvo en la entrada. Una señal inequívoca de que algo muy grave estaba a punto de suceder. Dios llamó a Aarón y a María para que se acercaran y les habló directamente, defendiendo a Moisés con fuerza. Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta del Señor entre ustedes, me revelo a él en una visión o le hablo en sueños. Pero no es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Le hablo boca a boca, con claridad y sin enigmas, y él ve la semejanza del Señor. ¿Por qué entonces no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios les estaba dejando muy claro que su relación con Moisés era única. Al murmurar contra Moisés, no solo criticaban a su hermano, sino que estaban pasando por alto la decisión de Dios. Y entonces vino la conmoción. Tras esta severa reprimenda, la nube se retiró del tabernáculo, y cuando Aarón se giró para ver a Miriam, el horror lo invadió. Su hermana, la profetisa, la líder, estaba completamente cubierta de lepra, su piel blanca como la nieve. Pueblo, imaginen el impacto. En un instante, la mujer más respetada de Israel se convirtió en una paria. La lepra no era solo una enfermedad, se consideraba un juicio de Dios, una señal de profunda impureza. Una persona con lepra fue expulsada del campamento, obligada a vivir en aislamiento, separada de su familia y de la presencia de Dios. Era una muerte social y espiritual. La heroína de Moisés se había convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en la hermana marcada por su propio orgullo. Comentario: ¿te imaginas el terror que debió haber sentido al presenciar esto? Porque la reacción de Moisés te sorprenderá. Pero espera, la historia no termina ahí. Lo que sucedió después revelará el verdadero corazón de Moisés y una de las lecciones más profundas sobre el perdón en la Biblia. Aarón, desesperado al ver a su hermana en ese estado, se volvió hacia Moisés, no como un hermano igual, sino con una súplica agustante. Ah, mi Señor, no nos tomes en cuenta este pecado, porque hemos actuado neciamente y hemos pecado. Pero la reacción de Moisés destrozará todos sus conceptos de venganza y justicia. Tenía motivos de sobra para estar furioso. Había sido atacado, cuestionado y desafiado por sus propios hermanos. Quizás pensó: te lo mereces, te lo merecías. Pero no fue así. Pero antes de contarte lo que hizo Moisés, si estás aprendiendo cosas increíbles sobre la Biblia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Y comenta: ¿qué crees que debería haber hecho Moisés? Moisés, descrito en la Biblia como el hombre más manso de la tierra, hizo algo extraordinario. En lugar de guardar rencor, su corazón se llenó de compasión. Al ver a su hermana sufrir el terrible juicio de Dios, hizo lo único que un verdadero líder podía hacer: oró por ella. Su oración, registrada en el versículo 13, es una de las más cortas y poderosas de toda la Biblia. Te ruego, oh Dios, que la sanes. No hubo un discurso largo ni reproches, solo un grito que salió del corazón. ¡Qué ejemplo tan asombroso de perdón y amor! Intercedió por la misma persona que lo había herido profundamente. ¿Y saben qué? Los cristianos podemos ver en este acto de Moisés un hermoso reflejo de lo que Jesucristo hace por nosotros. Así como Moisés intercedió por su hermana que había pecado contra él, Cristo intercede por nosotros
ante el Padre, incluso cuando fallamos. Dios escuchó la oración de Moisés, pero la respuesta nos enseña otra lección importante sobre la diferencia entre el perdón y las consecuencias. Dios dijo que sanaría a Miriam, pero primero debía pasar por un período de disciplina. Dios preguntó si su propio padre le hubiera escupido en la cara como señal de deshonra, ¿no habría pasado vergüenza durante 7 días? Por lo tanto, Miriam debería ser expulsada del campamento durante 7 días. El perdón de Dios no siempre elimina las consecuencias. A veces, la disciplina es necesaria para enseñarnos la gravedad del pecado. Y hay un detalle asombroso. El texto dice que el pueblo no partió hasta que Miriam se retiró. Todo el campamento de Israel, miles de personas, se detuvo y esperó durante 7 días. Comentario: ¿te imaginas una nación entera esperando a una sola persona? Entonces, ¿por qué recordamos a Miriam como la hermana olvidada? La verdad es que no fue olvidada para siempre. La misericordia de Dios la sanó, y quienes detuvieron su marcha por ella demuestran que no fue olvidada. Tal vez la parte olvidada sea la lección que a menudo pasamos por alto cuando leemos su historia. Solemos recordar a los héroes de la fe como figuras perfectas, casi inalcanzables, pero la Biblia, en su honestidad, nos muestra su humanidad, sus luchas, sus caídas. El legado de Miriam es complejo y poderoso. Es la historia de la valiente niña que salvó a su hermano en el Nilo. Es la historia de la profetisa que guió a una nación en alabanza. Pero también es la historia del líder que cayó en la trampa del orgullo y la envidia. Su historia no está en la Biblia para que la señalemos, sino para que nos sirva de espejo. Nos advierte sobre la gravedad del murmullo, el peligro de desafiar la autoridad establecida de Dios. Como el orgullo puede tentar a cualquiera, sin importar cuán cerca de Dios esté. Pero sobre todo, su historia es un testimonio asombroso del poder del perdón y la intercesión. Nos muestra a un Moisés que, como figura de Cristo, amó a su hermana en su hora más difícil y clamó por su sanación. Y nos revela un Dios que, aunque es perfectamente justo y disciplina a sus hijos, también es infinitamente misericordioso, siempre dispuesto a sanar, restaurar y acoger nuevamente a quienes se arrepienten con un corazón humilde. Esta historia me conmueve profundamente porque nos recuerda que todos somos defectuosos, todos necesitamos perdón. Dios es justo, pero también misericordioso. Nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento. Si esta reflexión te llegó al corazón, dale a me gusta, y si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Comenta abajo, ¿qué lección de la historia de Miriam te impactó más? ¿Quieres que haga más videos sobre personajes olvidados de la Biblia? Y mira, tengo 2 videos increíbles que tienes que ver ahora mismo. Están apareciendo en tu pantalla. Uno sobre los secretos de Aarón y otro sobre los misterios de Moisés que nadie te cuenta. Haz clic en uno de ellos y continúa este viaje de descubrimiento conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video aquí en Ecos da Biblia. No olvides darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Descifremos juntos los misterios más profundos de las Escrituras. Para todo. Conoces la historia de Moisés, pero nunca te han contado el secreto más oscuro de tu familia. Una mujer que salvó al libertador de Israel cuando era solo un bebé, que se convirtió en profetisa y líder de toda una nación, pero que cometió un error tan grave que Dios la castigó con una terrible maldición delante de miles de personas. Estoy hablando de Miriam, la hermana de Moisés, y en los próximos minutos descubrirás por qué ella fue cubierta instantáneamente de lepra, por qué todo el pueblo de Israel detuvo su marcha durante 7 días por culpa de ella, y cómo esta historia olvidada revela una de las lecciones más profundas sobre el orgullo, la justicia y la misericordia en la Biblia. Si quieres conocer los secretos más ocultos de las Escrituras, deja tu me gusta ahora y prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre esta sagrada familia para siempre. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Soy Nombre y hoy nos sumergiremos en una de las historias más impactantes e incomprendidas del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en Moisés, recordamos al hombre que dividió el Mar Rojo, que habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí, que recibió los
los 10 mandamientos. Conocemos a Aarón, el primer sumo sacerdote, pero hay una tercera figura en esta sagrada familia que la mayoría de la gente olvida por completo. Miriam no era solo la hermana de Moisés, era una héroe que salvó la vida del futuro libertador cuando era apenas un bebé que flotaba en el río Nilo. Se convirtió en profetisa, líder de adoración y una de las mujeres más influyentes de toda la historia bíblica. Pero sucedió algo terrible. En un momento de orgullo y envidia, desafió la autoridad de Dios y fue castigada al instante con lepra delante de todo el pueblo de Israel. Comenta abajo. ¿Ya conocías la historia completa de Miriam? Porque lo que descubrirás hoy te sorprenderá. Para comprender la caída de Miriam, primero debemos comprender su grandeza. Retrocedamos en el tiempo hasta Egipto, una época de absoluto terror para el pueblo de Israel. El faraón, desesperado por el crecimiento de los hebreos, había dado una orden genocida. Todos los niños recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Imaginen la desesperación de las madres hebreas. Fue en este escenario que Jocabed, la madre de Moisés, tomó una decisión desesperada. Colocó a su bebé en una canasta impermeable y lo dejó flotar entre los juncos del río. Pero este bebé no estaba solo. Éxodo revela un detalle crucial. Una de sus hermanas se quedó a distancia para ver qué le sucedería. Esta hermana era Miriam y no era solo una espectadora, era una guardiana. Imaginen el coraje de esta chica. Soldados egipcios por todas partes, la muerte acechando, y ella estaba allí, firme, esperando el momento oportuno para actuar. Cuando la hija del faraón encontró la canasta y sintió compasión por el bebé que lloraba, Miriam vio su oportunidad. Con una inteligencia y una audacia impresionantes, se acercó a la princesa egipcia y le dijo: ¿debo ir a buscar a una nodriza de entre las hebreas para que amamante a este niño? ¡Genio! Miriam no solo salvó a Moisés de la muerte, sino que se encargó de que su madre lo criara, quien incluso recibió un salario por ello, todo bajo la protección de la casa real. Si te impresiona la astucia de Miriam, deja un me gusta y sigue mirando. Décadas después, cuando Dios liberó a Israel de Egipto a través de Moisés, vemos a Miriam nuevamente, ahora como una líder reconocida. Tras cruzar el Mar Rojo, el Éxodo la describe como Miriam, la profetisa, hermana de Aarón. Tomó una pandereta y dirigió a todas las mujeres de Israel en un cántico de victoria y alabanza a Dios. No era solo su hermana, era una autoridad, una profetisa, una líder de alabanza, una de las 3 figuras centrales en la liberación de Israel, junto con Moisés y Aarón. Miriam ocupaba la cima del respeto y la influencia. Tenía acceso directo a Dios, lideraba a la mitad de la población y era reconocida por toda la nación. Pero fue precisamente en esta posición de honor que algo comenzó a pudrirse en su corazón. Comentario: ¿crees que el poder puede corromper incluso a los siervos de Dios? Porque lo que le pasó a Miriam te impactará. Tras la gloria del Éxodo, llegó la dura realidad del desierto. Y es en el desierto donde se revela el verdadero carácter. La heroína del Nilo, la profetisa que guió a Israel en la adoración, se enfrentaría ahora a su propia oscuridad interior. Números nos relata el comienzo de esta tragedia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado. La excusa fue la esposa extranjera de Moisés, pero eso fue solo la punta del iceberg. El versículo 2 revela el verdadero veneno. ¿Habló el Señor solo por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nosotros? Ahí está la verdadera podredumbre. Envidia, orgullo. Miriam y Aarón ocupaban cargos importantes. Ella era profetisa, él sumo sacerdote, pero empezaron a sentir celos de la relación única de Moisés con Dios. Esto no fue solo una discusión familiar, fue un desafío directo a la autoridad establecida de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios escuchó sus murmuraciones. Si te das cuenta de lo peligroso que puede ser el orgullo, deja un me gusta y quédate conmigo. Y entonces sucedió lo impensable. Inmediatamente, la ira de Dios se encendió contra ellos. De repente, Dios los llamó a los 3 al tabernáculo de reunión. Imagínense la tensión. La nube de la presencia de Dios descendió y se detuvo en la entrada, señal inequívoca de que algo muy grave estaba a punto de suceder. Dios llamó a Aarón y a Miriam y les habló directamente, defendiendo con fuerza a
Moisés: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta del Señor entre ustedes, me revelo a él en una visión o le hablo en un sueño. Pero no es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Le hablo cara a cara, con claridad y sin enigmas, y él ve la semejanza del Señor. ¿Por qué entonces no tuvieron miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Dios les estaba dejando clarísimo que su relación con Moisés era única. Al murmurar contra Moisés, no solo criticaban a su hermano, sino que también ignoraban la decisión de Dios. Y entonces vino la conmoción. Tras esta severa reprimenda, la nube se retiró del tabernáculo, y cuando Aarón se giró para ver a Miriam, el horror lo invadió. Su hermana, la profetisa, la líder, estaba completamente cubierta de lepra, su piel blanca como la nieve. Pueblo, imaginen el impacto. En un instante, la mujer más respetada de Israel se convirtió en una paria. La lepra no era solo una enfermedad, se consideraba un juicio de Dios, una señal de profunda impureza. Una persona con lepra fue expulsada del campamento, obligada a vivir en aislamiento, separada de su familia y de la presencia de Dios. Era una muerte social y espiritual. La heroína de Moisés se había convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en la hermana marcada por su propio orgullo. Comentario: ¿te imaginas el terror que debió haber sentido al presenciar esto? Porque la reacción de Moisés te sorprenderá. Pero espera, la historia no termina ahí. Lo que sucedió después revelará el verdadero corazón de Moisés y una de las lecciones más profundas sobre el perdón en la Biblia. Aarón, desesperado al ver a su hermana en ese estado, se volvió hacia Moisés no como un hermano igual, sino con una súplica agustante: «Oh, mi Señor, no nos tomes en cuenta este pecado, porque hemos actuado insensatamente y hemos pecado». Pero la reacción de Moisés destrozará todos sus conceptos de venganza y justicia. Tenía motivos de sobra para estar furioso. Había sido atacado, cuestionado y desafiado por sus propios hermanos. Quizás pensó: te lo mereces, te lo merecías, pero no fue así. Pero antes de contarte lo que hizo Moisés, si estás aprendiendo cosas increíbles sobre la Biblia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Y comenta: ¿qué crees que debería haber hecho Moisés? Moisés, descrito en la Biblia como el hombre más manso de la tierra, hizo algo extraordinario. En lugar de guardar rencor, su corazón se llenó de compasión. Al ver a su hermana sufrir el terrible juicio de Dios, hizo lo único que un verdadero líder podía hacer: oró por ella. Su oración, registrada en el versículo 13, es una de las más cortas y poderosas de toda la Biblia. Te ruego, oh Dios, que la sanes. No hubo un discurso largo ni reproches, solo un grito que salió del corazón. ¡Qué ejemplo tan asombroso de perdón y amor! Intercedió por la misma persona que lo había herido profundamente. ¿Y saben qué? Los cristianos podemos ver en este acto de Moisés un hermoso reflejo de lo que Jesucristo hace por nosotros. Así como Moisés intercedió por su hermana que había pecado contra él, Cristo intercede por nosotros ante el Padre, incluso cuando fallamos. Dios escuchó la oración de Moisés, pero la respuesta nos enseña otra lección importante sobre la diferencia entre el perdón y las consecuencias. Dios dijo que sanaría a Miriam, pero primero debía pasar por un período de disciplina. Dios preguntó: si su propio padre le hubiera escupido en la cara como señal de deshonra, ¿no habría pasado vergüenza durante 7 días? Por lo tanto, Miriam debería ser expulsada del campamento durante 7 días. El perdón de Dios no siempre elimina las consecuencias. A veces, la disciplina es necesaria para enseñarnos la gravedad del pecado. Y hay un detalle asombroso. El texto dice que el pueblo no se fue hasta que Miriam se retiró. Todo el campamento de Israel, miles de personas, se detuvo y esperó durante 7 días. Comentario: ¿te imaginas una nación entera esperando a una sola persona? Entonces, ¿por qué recordamos a Miriam como la hermana olvidada? La verdad es que no fue olvidada para siempre. La misericordia de Dios la sanó, y quienes detuvieron su marcha por ella demuestran que no fue olvidada. Quizás la parte olvidada es la lección que a menudo pasamos por alto cuando leemos su historia. Solemos recordar a los héroes de la fe como figuras perfectas, casi inalcanzables, pero la Biblia, en su honestidad,
castidad, nos muestra su humanidad, sus luchas, sus caídas. El legado de Miriam es complejo y poderoso. Es la historia de la joven valiente que salvó a su hermano en el Nilo. Es la historia de la profetisa que guió a una nación en alabanza. Pero también es la historia de la líder que cayó en la trampa del orgullo y la envidia. Su historia no está en la Biblia para señalar con el dedo, sino para servir de espejo. Nos advierte sobre la gravedad de la murmuración, el peligro de desafiar la autoridad establecida de Dios y cómo el orgullo puede tentar a cualquiera, sin importar cuán cerca de Dios se encuentre. Pero sobre todo, su historia es un testimonio asombroso del poder del perdón y la intercesión. Nos muestra a un Moisés que, como figura de Cristo, amó a su hermana en su hora más difícil y clamó por su sanación. Y nos revela un Dios que, aunque es perfectamente justo y disciplina a sus hijos, también es infinitamente misericordioso, siempre dispuesto a sanar, restaurar y acoger nuevamente a quienes se arrepienten con un corazón humilde. Esta historia me conmueve profundamente, porque nos recuerda que todos tenemos defectos, que todos necesitamos perdón, que Dios es justo pero también misericordioso y que nunca es tarde para arrepentirse. Si esta reflexión te llegó al corazón, dale a me gusta. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Comenta abajo, ¿qué lección de la historia de Miriam te impactó más? ¿Quieres que haga más videos sobre personajes olvidados de la Biblia? Y mira, tengo 2 videos increíbles que tienes que ver ahora mismo. Están apareciendo en la pantalla. Uno sobre los secretos de Aarón y otro sobre los misterios de Moisés que nadie te cuenta. Haz clic en uno de ellos y continúa este viaje de descubrimiento conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video aquí en Ecos da Biblia.